noches, ¿cómo están mis hermanos? Es un gusto saludarlos, aunque sea por este medio, y estudiar un poco de la palabra de Dios juntos. Hay que adaptarnos, ¿no? Y hoy es lo que tenemos, así es que un gusto saludarlos a los que estamos ahorita en vivo y a los que han de escuchar el video después también. Un saludo y recibe bendiciones. La semana pasada hablamos del Evangelio. Si recuerdas, la buena noticia de la salvación. Yo creo que el tema, o de los temas más importantes, pues es hablar de cómo habremos de llegar al cielo, de cómo habremos de ser salvos. Y es por medio del Evangelio que somos salvos. ¿Okay? La semana pasada hablamos de él. Lo dividimos en 4 partes, si te acuerdas, y estas son muy importantes que te quedes con ellas, con las 4 partes del Evangelio. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la misma semana pasada hablábamos de tantas cosas que parecen buenas noticias, incluso hablando de la salvación, pero no son la buena noticia verdadera. En la semana ya al Face a los hermanos de la congregación les subía una pruebita, ¿se acuerdan? Una escalerita de cómo llegar al cielo, y les decía qué le hace falta, porque cualquier evangelio incompleto es un evangelio falso y no lleva al cielo, así lo creas con toda tu alma. Y después pasa también de que el evangelio es para predicarlo, y si predicas un evangelio equivocado, pues eres maldito para Dios, y es una palabra demasiado grande, demasiado pesada, ser maldito para Dios. Por eso hay que conocer el evangelio correctamente, porque es por lo que habremos de ser salvos y por lo que llegaremos al cielo, y además porque es lo que al predicar puede salvar a las personas. Es importante, es muy importante. Y entonces tenemos que descartar ahí cosas que son falsas, evangelios incompletos. Por ejemplo, hay quien dice el evangelio es creer que Cristo murió por ti, pero no solo eso, tenemos que conocer todas las partes. Hay quien dice el evangelio es creer en Jesucristo. Bueno, no solo eso, hay que conocer todo lo que es el evangelio, aceptarlo en tu corazón, recibirlo en tu corazón, cosas que los cristianos repetimos, pero que te digo, nos pueden hacer errar. Entonces la semana pasada vimos esto y lo dividimos en 4 partes, y ojalá y se te quedaran en la memoria. La primera es saber que somos pecadores. Todo aquel que no sabe que es pecador, que no se siente mal por su pecado, nunca ha recibido el evangelio. Es así de sencillo, y no puede ser salvo. Sí, aunque, oye, pero yo me apropio de las promesas y esas cosas. No funciona así. Las promesas no son para el que se apropia. Por algo el Señor, ¿te acuerdas allá cuando dijo, no le den las perlas a los cerdos? Esto es, ni siquiera a los cristianos se nos manda darle las perlas, es decir, decirle a la gente, Cristo murió por ti, Cristo pagó por ti. No se nos manda decirle eso. Mientras lo primero es confrontarlo con su pecado, y cuando alguien acepta que es pecador, es decir, cuando tú estás predicando el evangelio, mi hermano, y lo primero es confrontar a alguien con su pecado, claro que con todo el amor, con toda la mansedumbre, pero confrontarlo con su pecado. Si él no avanza para más, si él se defiende, si él dice yo estoy bien, todo lo que tú quieras, bueno, por ahí tenemos que dejarlo esa noche. Sea tu mami, tu papi, tu familiar, hasta ahí tiene que quedar. Luego cuando lo vuelvas a ver, tienes que insistir con que eso que haces no está bien, esto no le gusta a Dios. Tienes que seguir con el pecado. Y si él no avanza, si él se defiende, si él se enoja, si él te corre de su casa, hasta ahí tiene que quedar. Hasta la vez 500 o 500,000, que un día a lo mejor ni es contigo, hermano. A lo mejor ni va a ser contigo, ¿sí? A lo mejor en otro lado, pero si es contigo es otra vez. Ahí viene este o esta a juzgarme, y de repente un día lo toca el Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces empieza a llorar por su pecado, a llorar. Los que han estado siguiendo el estudio de Nehemías, que estamos en Nehemías 8,
cuando estaban llorando al leer la Biblia y los sacerdotes le dicen, ya no lloren, pero primero tienen que llorar para decirles, ya no lloren, ya es un día de gozo. Ahora sí, por cuanto lloraste, porque estás triste, porque estás apesadumbrado, es cuando el evangelio es para ti. Es cuando Cristo murió por ti, pero es el orden. Entonces lo primero es saber que somos pecadores. Por eso Cristo decía, yo no vine a buscar a justos, yo vine a llamar a pecadores al arrepentimiento. Cristo decía, es que los sanos no tienen necesidad de médico. ¿Okay? Eso es lo primero, estamos hablando de vida. Cristo quiere darnos vida, pero ¿cómo nos va a dar vida si no nos sabemos que estamos muertos? Eso es lo primero, reconocernos muertos en delitos y en pecado. Esa es la primera parte del evangelio. Y ahora sí, después, Dios te perdona, Dios te salva, pero y luego sigue, siempre y cuando te arrepientas. ¿Ok? Esas son las 4 partes. Otra vez, primero, saber que somos pecadores. Segundo, saber lo que merece tu pecado. ¿Okay? Porque otra vez hay religiones o evangelios que dicen, bueno, somos pecadores, pero el infierno no existe. Bueno, pues ya está. Y luego, ¿qué importa si somos pecadores o no? Bueno, somos pecadores, pero yo no creo que Dios queme a nadie. Bueno, pues ya está. Sigamos pecando entonces. Es parte fundamental. Saber que somos pecadores es lo uno. El segundo es saber la consecuencia del pecado. ¿Ok? ¿Para qué? Para que lo tercero cobre vida en nosotros, que es la parte central del evangelio. Cristo murió por nosotros y Cristo nos perdona. Las dos cosas. ¿Okay? Las dos cosas es el evangelio. Lo que necesita nuestro pecado son 2 cosas. No se te olvide, porque son 2 cosas. Necesita el pago de la consecuencia y el perdón de Dios. ¿Okay? Perdón y pago. Y las 2 cosas las hizo Cristo por nosotros. Pero luego hay una condicionante. Porque así lo dice la Biblia. Y la condicionante es el arrepentimiento. La condicionante es el apartarse del pecado. Lo que le dijo Jesús a la adúltera. Yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más. Esas son las 4 partes del evangelio verdadero, del evangelio que enseña la Biblia. Cualquier parte que le falte es un evangelio incompleto y el que lo predique es maldito para Dios. Por decir, alguien que dice, bueno, no hace falta el arrepentimiento, es decir, no hace falta que sea santo. Es un evangelio incompleto, errado, del diablo y es maldito para Dios. ¿Sí? Es parte del evangelio, el arrepentimiento. Arrepentíos, hermano, es lo que comenzó Cristo a predicar. Antes de él, Juan el Bautista, es lo que predicó Pedro, Pablo, es lo que Cristo antes de ascender dejó encargado, que vayan y prediquen el arrepentimiento. ¿Sí? Y ahora resulta que hay religiones que dicen, o no solo religiones, denominaciones dentro del cristianismo que piensan que no es necesario el arrepentimiento. Ese es otro evangelio. ¿Ok? Entonces, así como están las 4 partes, vamos a estudiarla en estas 4 semanas que siguen. ¿Ok? Hoy comenzaríamos para ver qué es el pecado y lo que alcancemos a ver en 1 hora cada miércoles. Ver qué es el pecado, esta parte tan importante, lo primero, lo que tenemos que reconocer. ¿Okay? Yo creo que todos tenemos una idea de lo que es el pecado. En el diccionario, en el Antiguo Testamento, en el hebreo, significa errar, significa falta o significa ofensa. ¿Okay? Pecado es una ofensa. Por eso a veces la palabrita esta incluso se usa no solo para con Dios, se usa entre personas. ¿Sí? Por ejemplo, en Génesis 29. Y quiero ir muy despacio, hermano, muy despacio. Y si tú tienes dudas acá en el Face, déjanosla ahí abajito y te la respondemos hoy, mañana, pasado. Sí, nos interesa ir despacio e ir entendiendo cada temita que toquemos. Génesis 29.
llamó a Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti? ¿Sí? Es decir, el pecado, la palabra pecado significa ofensa nada más. Es decir, yo puedo pecar en contra de mi esposa, yo puedo pecar en contra de mi madre, es decir, yo puedo ofenderlas. ¿Ok? No es una palabra exclusiva para con Dios, significa ofensa. ¿Sí? Pero también en el Nuevo Testamento lo usa parecido en Mateo 18:15. Mateo 18:15 dice: si tu hermano peca contra ti, repréndele estando tú y él solo. Es decir, si tu hermano te ofende. Y eso es lo que significa la palabra pecado, ¿ok? Una ofensa. En el griego amplía un poquito más. En el griego, los que usan la Strong, es la palabra 264, que significa dos cosas. Y aquí ya nos deja ver algo muy importante desde el diccionario, mis hermanos. Significa errar el blanco. Y yo creo que hasta ahí todos hemos conocido esto. Pecado es errar el blanco. Pero el diccionario dice más. Dice: y así no participar del premio. Si tú tienes tu diccionario, chécalo ahí. Si tú tienes tu Strong, chécala ahí. Porque es muy importante la definición completa. Pecado es errar el blanco y así no participar del premio. ¿Sí? Ahora resulta que hay quien peca y dice: pero como quiera voy a ir al cielo. Es decir, pecas y como quiera tendrás el premio. Pues el diccionario dice que no. Errar el blanco y así no participar del premio. Es ilógico. Bueno, y ya el diablo puede inventar mil doctrinas, ¿no? Que es que no se puede dejar de pecar, que Dios, aunque pecamos, Él ve a Jesús y no ve cuando yo me acuesto con alguien que no es mi esposa. Qué raro es Dios, ¿no? O sea, yo me puedo meter al hotel con alguien que no es mi esposa, pero Dios no me está viendo, Dios ve a Jesús. Qué raro, porque eso no enseña la Biblia. Pecas y ya, no vas a participar del premio. Como dice ahí, participar del premio. Yo cuando lo leí la primera vez me acordaba y de algo tan ilógico, hermano. Ir a una feria, ¿no? Comprar tus dardos, ya te acuerdas de aquel juego donde ponen globos ahí. Comprar tus dardos y luego tirar tus 3 dardos. No atinarle ni siquiera al madero, o sea, tirarlos así por todos lados. Y luego ya le dices al de: oye, échame aquel oso, el grande. Pero está loco usted, no le atinó ni a un globo, no le atinó ni a la tabla. Pues así de loco es aquel que piensa que con pecado se puede entrar al cielo. Así de loco. Errar al blanco y por lo tanto no participar del premio. ¿Okay? Eso es lo que dice el diccionario. La misma palabra de Dios nos ofrece un significado. En 1 de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. ¿Okay? Está hablando desde luego de la ley de Dios, de sus mandamientos, no de las leyes terrenales. ¿Okay? Infringir la ley quiere decir violar la ley, transgredir la ley, ¿sí? Desobedecer la ley. Entonces, juntando todo eso, pecado es desobedecer la ley de Dios. Pecado es desobedecer un mandamiento de Dios. Ese es pecado, así de sencillo, ¿okay? Así de sencillo. Pero ojo, para que sea pecado, tiene que haber un mandamiento de Dios, ¿okay? Dice en Romanos 5:13: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. ¿Sí? Esto es súper importante. ¿Qué es pecado? Hacer lo que Dios dice en su palabra que no hagamos, o no hacer lo que Dios dice en su palabra que sí hagamos. ¿Dónde está esto? En su palabra, en la Biblia. Y por eso es súper importante la palabra de Dios. No hay otra forma de conocer lo que es pecado sin conocer la Biblia. Decía Pablo en Romanos 7:7: yo no conocía lo que es pecado sino por la ley.
porque no sabría que la codicia es pecado si la ley no dijera no codiciarás. Así de simple, mi hermano. ¿Ok? Entonces, mira lo que el camino a salvación, ¿sí? Como dijimos, el evangelio, creerlo, y estamos desglosándolo, ¿verdad? Entonces, la primera parte es saber lo que es pecado, sentirnos mal por el pecado. ¿Y cómo hacerlo? Por medio de la palabra de Dios. Si tú no estudias la palabra de Dios, si tú no lees la palabra de Dios, no hay forma, hermano, no hay otro camino por el cual se pueda ser salvos. Y luego por eso andamos dando, ¿cómo le llaman? Palos de ciego, o haciendo cosas que creemos que a Dios le gustan. ¿Por qué? Porque nos la enseñó mamá o papá o un cura o un pastor, pero no sabemos si sí o si no. Por eso a veces andamos prendiéndole veladoras a Dios, o creyendo que si no tomamos ceniza es pecado, o creyendo que si no diezmamos es pecado, o las mujeres creyendo que si usan pantalón es pecado, cuando todo eso son mandamientos de hombres, y lo que se nos manda a obedecer son los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios, ¿ok? Nada más. Y ya son tantos como para después meternos a mandamientos de hombres, ¿no? Que la mujer no puede usar pantalón, o que tomar café es pecado, o que si comes carne de puerco es pecado, y todas esas cosas, ¿no? Tenemos que ir a la Biblia, tenemos que ir a la ley. Donde no hay ley no se inculpa de pecado, pero donde hay ley, ¿sí?, y la desobedecemos, ya hay pecado. La ley no significa otra cosa más que mandamientos. Mandamientos, eso es todo. Ley en el hebreo es la palabra Torah, que yo creo que la hemos oído mucho. Y la palabra Torah solo significa precepto, estatuto o mandamiento. Es decir, la ley es el mandamiento. Donde hay un mandamiento ya hay una ley. Por ejemplo, Adán, él ya tenía una ley que obedecer. Solo tenía un mandamiento. Imagínate la ley que tenía, ¿sí? Que el Señor le dijo: del árbol de la ciencia del bien y del mal no comas, porque el día que de él comiereis morirás. Esa era su ley, y ese mandamiento lo violó Adán, y eso le fue pecado, y la paga del pecado es muerte. Abraham tenía ley. Allá en Génesis 12:1 le dijo el Señor: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y ya esa era la ley, ese era su mandamiento. Y Abraham obedeció a Dios. Y tenemos que ir a la ley, a la Biblia, para entender lo que son mandamientos y lo que no son mandamientos de Dios. Porque no solo eso, con el tiempo Dios ha ido, sí, quitando algunos. Sí, la palabra es quitando. Por ejemplo, en Levítico 18, cuando estamos en Génesis y alguien pregunta: bueno, ¿y cómo se pobló la tierra? Pues tenemos que saber que Adán y Eva tuvieron relaciones con su descendencia, y entre los hijos de ellos, entre hermanos, también tuvieron descendencia. Y otra vez, no les era pecado. ¿Por qué? Porque no había un mandamiento que lo prohibiera. ¿Ok? Pero luego en Levítico 18:9, ya ahora sí Dios dice: la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o de tu madre, su desnudez no descubrirás. Entonces hasta ahí, ya, de ahí para adelante le es pecado. Pero los hijos de Adán y Eva pecaron en esto. No pecaron en esto, porque ellos no era mandamiento para ellos. ¿Te das cuenta? Dios todavía no lo había prohibido, pero es la ley, es lo que Dios dice. Dios dice qué es pecado y qué no es pecado, y Dios dice cuándo lo es y cuándo ya no lo es.
¿Ok? Por ejemplo, podemos ver, oye, en el Antiguo Testamento mandaba diezmar. Sí. Y hoy si no diezmo es pecado, no, porque Dios ya dijo cuándo sí y cuándo no. Guardar el sábado para nosotros es pecado, no, porque Dios dijo cuándo sí y cuándo no. ¿Okay? Por eso es tan importante estudiar la Escritura. ¿Okay? Por ejemplo, otra vez hablando en Levítico 11, en el 11:7, prohibía comer la carne de cerdo. ¿Okay? Estaba prohibido, era pecado comer carne de cerdo. Y hoy hay algunos que todavía dicen que es pecado, pero después ya dijo que ya no. Dijo en Colosenses 2:16, nadie te juzgue en comida ni en bebida. Y dijo en 1 Corintios 10:25, de todo lo que se vende en la carnicería, comer, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Entonces, hoy podemos comer carne de cerdo. Oye, pero en Levítico decía sí, pero ahora dijo esto. Dios dijo cuándo sí y cuándo no. Esto es súper importante, hermano. No hay otra forma de saber lo que es pecado más que por medio de la Escritura. Así de importante para llegar al cielo, así de importante para nuestra salvación. ¿Ok? Eso es lo primero que debemos de saber. ¿Ok? Saber lo que es pecado y saber la consecuencia del pecado. En este tema ahondaremos la otra semana, pero yo creo que ya todos sabemos que la Biblia enseña que la paga del pecado es muerte. ¿Ok? La paga del pecado es infierno. Pero sigamos con el tema del pecado. ¿Y quién inventó el pecado? ¿Ok? Hay gente que se atreve a decir que Dios mismo, como si Él lo hubiera hecho. Claro que Dios es todopoderoso. Claro que Dios es soberano. ¿Sí? Claro que Dios pudo evitar el primer pecado. Claro que Dios puede hacer lo que Él quiera. Pero Él no inventó el mal. Él hizo una creación. ¿Sí? Antes incluso de nosotros ya había hecho otra creación. Y a aquella y a esta les dio libre albedrío. Ok, grábate esa palabra, es muy importante. Él les dio libre albedrío. Él no hizo la maldad. Él nos dio libertad de escoger. Ok, el pecado, tú puedes ir allá hasta Génesis al principio y se ve el primer pecado, lo que llamamos de hecho el pecado original. Pero deberíamos de decir, eso es en la tierra, porque el pecado nació mucho antes. El pecado nació con la primera creación, ¿sí? En el cielo, de hecho. En Ezequiel 28:12 en adelante. Ezequiel 28:12. Para atrás. Mucho. Ezequiel 28:12 al 17. ¿Alguien quiere leer? No tanto. Ezequiel 28:12 al 17. Fuertemente. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice. De zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones,
fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Amén. Ojalá y lo hayas leído con nosotros. Acompáñanos siempre ahí con tu Biblia. Pero aquí te digo, el pecado el primero no fue ahí en el Edén. El primero fue acá, en el cielo. ¿Sí? El Señor puso a su querubín grande y protector en el santo monte. Ok, ahí estaba, perfecto era, dice aquí. Es decir, el Señor no hizo el mal, ni a él lo hizo mal. Lo hizo perfecto. ¿Sí? Desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ahí dice, se enalteció su corazón por su hermosura, corrompiste tu sabiduría y yo te arrojaré por tierra. De aquí es donde brincamos acá al Edén, cuando lo fue echado a la tierra. Y en la tierra ahora es la serpiente aquella que está tentando a Eva y a Adán. ¿Ok? Pero ese es el primer pecado. Y todo en Edén y acá en el Monte Santo es porque el Señor nos dio libre albedrío. Tenemos capacidad de escoger. Así hizo Dios a los seres, incluyendo a este Lucifer, que antes de hacer este mundo ya lo había hecho una creación de seres espirituales. Entre ellos estaba Lucifer, y pecó. Dice en Isaías 14:12. Isaías 14:12. En adelante dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Te das cuenta? Ahí nació el pecado. Dios no lo inventó. Si el pecado es una afrenta a Dios, ¿cómo Dios va a inventar ofenderse a sí mismo? ¿Ok? ¿Cómo iba a inventar maneras de ofenderse? Luego Dios hizo la tierra era perfecta también, limpia, pura, sin pecado. Hizo al primer hombre y le dio mandamiento y el hombre desobedeció. ¿Ok? Y ahí es donde dice Romanos 5:12. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dios no hizo el pecado, Dios hizo a los seres, primero a los celestiales, luego a los terrenales, con libre albedrío, y ejerciendo ese libre albedrío, Lucifer decidió pecar, Eva decidió pecar, Adán decidió pecar. ¿Ok? Oye, Dios es soberano y poderoso, sí, pero que pudo haberlos detenido es otra cosa. Pero no Él hizo el mal. Bueno, ¿y por qué Él no destruyó al diablo? ¿Por qué enviarlo a la tierra? No sé si alguna vez te has preguntado eso. ¿Por qué el diablo peca allá en el reino, en el celestial, y lo manda a la tierra? ¿Y por qué lo manda a la tierra? ¿Por qué no lo manda directo al infierno? Dice en Mateo 25 que hay un infierno preparado para el diablo y sus ángeles. Ya está, él ya tiene su lugar de castigo. ¿Por qué no lo manda ahí? ¿Por qué le sirve el diablo? ¿Okay? Porque el diablo le sirve. Ahorita que leíamos en Ezequiel, decía: por la multitud de tus contrataciones fuiste echado. Contrataciones, así como tú lo piensas ahorita en la tierra, así es. Contrataciones. Yo creo que ves anuncios: estamos contratando. Y llega gente a pedir trabajo. Así es lo que hizo el diablo, ¿sí? En Apocalipsis
12:9. Apocalipsis 12:9. Dice que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Dice, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Cuando tú lees acá en el Nuevo Testamento y ves que hay demonios en las personas, estos ángeles son esos demonios. Ángeles que fueron convencidos por el diablo para seguirlo. Él quería ser igual que Dios. Él decía que iba a ser igual que Dios. Era como una campaña política, mi hermano. Él hacía campaña, ¿no? Yo subiré al cielo. Leíamos ahorita en Isaías 14. Sí, me sentaré, levantaré un trono. Y hubo ángeles que lo decidieron seguir. Y sus ángeles y él fueron lanzados a la tierra. La pregunta es, ¿por qué a la tierra y por qué no al infierno? Porque el trabajo que hizo el diablo en el cielo le sirvió a Dios. Le sirvió. Aunque tú no lo creas, le sirvió. Imagínate, está Dios y todos sus ángeles ahí. Con libre albedrío. Lo pueden adorar a Él. Ese es el mandamiento, que lo adoren. ¿Sí? Y ahí están unos adorando a lo mejor de buena gana. Otros no se sabe. Hasta que viene el diablo y deja ver lo que hay adentro de cada uno. Entonces se mostraron lo que tenían adentro. Dios los ve y los castiga a todos. Pero antes de mandarlos a su castigo, que ya está determinado, ya está, dice en Mateo 25:41, hablando de personas, les dice a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ya está, ¿verdad? Pero ¿por qué los mandó a la tierra? Porque Dios dijo, hicieron un trabajo excelente. Hicieron un trabajo excelente. El diablo hace un trabajo excelente para Dios. ¿Qué es? Sacar lo que lleva adentro cada persona. Y Dios así lo distingue. Y luego Dios castiga al que tiene que castigar. ¿Cómo se distingue el trigo de la cizaña? ¿Cómo se distingue los cabritos de las ovejas? Así exactamente, mi hermano. Cuando el diablo te tienta y yo le hago caso al diablo. Ya lo hizo en el cielo y hoy lo está haciendo en la tierra. El diablo excelentemente bien su trabajo. Y luego excelentemente bien porque nos dice que aunque lo obedeces, ¿tú qué crees que le decía a los ángeles? ¿A poco crees que les decía, nomás que no nos descubra Dios porque luego pues nos va a mandar al infierno? O sea, ¿cuál Dios? Yo me voy a sentar en ese trono. Yo soy igual que Él, yo soy mejor que Él. ¿Verdad? Somos iguales, yo soy un Dios también. Yo soy otra opción. No sé cómo los engañaría. Pero cayeron redonditos. Y nosotros no estaremos cayendo igual. Por eso empezábamos desde la definición. Pecado, errar al blanco y así no participar del premio. Así de sencillo. Así de sencillo. Lo que pasa que, ¿qué es lo que hay en el hombre, hermano? Que no pensamos igual que Dios. No llegaremos al cielo mientras no pensemos igual que Dios. No hay forma, mi hermano. No llegaremos al cielo, no podremos ser santos mientras no veamos el pecado como Dios lo ve. Así de serio. Y otra vez, si das un paseo por la Biblia, mirarás que por un pecado sacó a Adán y a Eva del paraíso. ¿Pero por qué? Y te digo, vemos cosas en la Biblia que incluso no nos cuadran. Yo no sé si has leído aquel pasaje donde el Señor despedaza a unos jovencitos mandándoles un oso, ¿te acuerdas? Porque le decían a un siervo de Dios, le dijeron pelón. Y Dios les manda un oso y los mata ahí mismo. ¿Tú qué piensas de pasajes como ese, hermano?
¿Qué piensas? Por ejemplo, Ananías y Zafira. Hermano, vendieron una casa, una propiedad. Trasládalo hoy a nuestro tiempo, hermano. No sé cuánto cueste una casita decente. 500,000 pesos, 600,000 pesos, 700,000 pesos. Y ellos van, hermano, y se quedan con una pizcachita, hermano. ¿Sí? Es decir, de 700,000 pesos, ellos dijeron, ¿sabes qué? Pues vamos a quedarnos con 50,000 pesitos. ¿Sí? Y dieron, hermano, tú nunca lo has dado, yo nunca lo he dado, no pienso darlo. 650,000 pesos a los apóstoles, ahí está, y repártanlo entre los pobres. Dios es exagerado, ¿verdad? A la esposa de Lot, solo van saliendo de Sodoma y Gomorra, y la otra vez te decía, nosotros lo hacemos siempre, esa curiosidad que tenemos, ¿no? Hay un choque, y ahí vas detenido a ver qué pasó, quién se murió, si le salió sangre o no. Ella, imagínate, está cayéndose el cielo, hermano. Está cayendo granizo, fuego. Y bueno, pues le dio por voltear. Y ya está, estatua de sal. ¿Qué pasa? Que no vemos. Ellos ya sufrieron la consecuencia. La pregunta es, ¿qué pasa con nosotros? Que no vemos el pecado como Dios lo ve. Se nos hace exagerado. Se nos hace exagerado ver cómo destruye una generación completa con un diluvio, hermano. Yo no sé si has pensado en ese diluvio, cuánto tiempo has pensado en ese diluvio, pero en ese diluvio ahí ahogándose había mujeres embarazadas, había bebés recién nacidos, había niños de 1 año, de 2 años, de 3 años, había ancianitos ya indefensos. Y todos muriendo ahogados. Lo terrible que ha de ser morir ahogados. Bueno, Dios lo hizo así. ¿Pero por qué, hermano? Te digo, no podremos avanzar. Nunca podríamos llegar a la santidad mientras no veamos el pecado como Dios lo ve. Así de exagerado. Dios odia el pecado. El pecado que nosotros a veces justificamos y llamamos pecadito. Nos cuesta trabajo pensar que Dios lo odia, porque parece, la palabra odio parece que no es una palabra que va con el Dios que nos han platicado, hermano. Un Dios que es puro amor, no, pero la palabra de Dios dice que Él odia el pecado, aborrece. Por ejemplo, en Deuteronomio 16:21. No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Es decir, nosotros pensamos un Dios como si fueran contrarios, ¿no? Aborrecer no es de Dios, eso es odio, es un sentimiento malo, decimos. El odio es un sentimiento malo, y sin embargo Dios lo tiene hacia el pecado y hacia el pecador. Dice el Salmo 5:5, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Él aborrece el pecado, Él aborrece el pecador. Dice la Biblia que Él está airado contra el impío. Y te digo, esto no encaja con el Dios que nos conviene, hermano. Nos conviene tener un Dios, hermano, como el que nos pintan cualquier religión, los católicos. Un Dios que tolera el pecado, un Dios que aunque pecas, te soba el lomo. Es que nos conviene eso. Y por eso el hombre se la pasa inventando dioses de esta manera. En el cristianismo incluso. Un Dios que, oye, pecas, pero bueno, abogado tenemos. Un Dios que ya una vez que repetiste tu oración, ya no te puede mandar al infierno. Imagínate, lo burlamos, ¿no? Nos conviene, no quisiera decirlo, pero qué bueno que así fuera, ¿no? Pero no es así. No es así.
¿Okay? Dios dice, por ejemplo, en Isaías 1:13, en adelante, Isaías 1, del 13 en adelante: no me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no las puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y fiestas solemnes las tiene aborrecidas. Las odia mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Tú dices, ¿pero cómo? ¿Un Dios que dice esto a su pueblo? O sea, ya me tienes cansado con tus cantos, con tus payasadas, con lo que haces con la palabra. Aborrezco tus reuniones. Y eso es lo que dice la palabra. Aborrecen. Proverbios 6:16. Proverbios 6:16. Dice: 6 cosas aborrece Jehová, 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Todo eso lo aborrece, lo abomina. Es abominable para Dios. El pecado nos separa de Dios. Él no puede convivir con el pecado. Dice Isaías 59, 1 y 2. Isaías 59, 1 y 2. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no escuchar. Nos hemos acostumbrado también a esto, ¿no? Dios escucha todas las oraciones. Bueno, aquí dice que no. Del pecador no escucha las oraciones. En Juan 9:31 dice lo mismo. Dios no oye a los pecadores. No, al contrario, Él está separado del pecador. El pecado es sucio, es aborrecible, es asqueroso para Dios. El pecado mata. ¿Okay? Por eso el Señor usaba una ilustración cuando vino a la tierra, y no solo la usaba Él, la usó desde el Antiguo Testamento, pero siempre lo usó como figura, como una comparación con la enfermedad. ¿Okay? ¿Te acuerdas? Eso lo usaba nuestro Señor. ¿Sí? Cuando decía, los sanos no tienen necesidad de médico. Era para que vieran lo que es el pecado. Es como una enfermedad. Yo no sé cuál sea la enfermedad, la peor que exista. Hoy anda de modas ahí el coronavirus. El cáncer es terrible. Pero Él usaba eso para ejemplificar. En aquel entonces, en los tiempos de Jesús, era terrible la lepra, ¿verdad? Y Él usaba ese ejemplo. Si el pecado es como una lepra. Y la lepra era ver a una persona, hermano, cayéndosele la carne, deshaciendo su carne. Y el Señor lo ponía por ejemplo. Así es el pecado. Y mientras no entendamos y no tengamos el mismo pensamiento de Dios en cuanto al pecado, no podremos avanzar en el cristianismo, en nuestra santidad. Ni siquiera podemos pensar que estamos caminando hacia el cielo. El pecado es una enfermedad, la peor enfermedad que hay, la enfermedad mortal. ¿Sí? Y el mundo no lo ve así. Pero el mundo es mundo, ¿no? El mundo quiere quitarse la responsabilidad, ¿no? Hoy alguien es homosexual o es prostituta, una mujer. Dice, bueno, es que sus papás son divorciados.
¿Y eso qué? Pero el mundo trata de justificar, ¿no? Cuando han salido ahí en Estados Unidos muchachitos que entran y balacean y matan, y ya tan pronto los investigan así, ¿no? Es que su papá era drogadicto. ¿Y eso qué? El muchacho mató, el muchacho tiene pecado, ¿sí? El pecado es abominable para Dios. Pero lo triste es que el cristiano hoy también ve el pecado igual y trata de justificarlo. Y al cristianismo se nos han metido doctrinas como que no se va a poder dejar de pecar. Como que Dios, has oído, Dios aborrece al pecado, pero no al pecador. No, claro que está airado contra el pecador, está enojado. Castigo pende de su cabeza. Romanos 2:5 dice que por nuestro corazón no arrepentido, solo estamos acumulando ira para el día de la ira. En Isaías 1:4 y al 1:6. Isaías 1:4 al 6. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Pero te digo, ese es el ejemplo que ponía Cristo. Ese es el ejemplo que ponía Dios en el Antiguo Testamento. La enfermedad, la lepra. Al leproso se le hacía caminar y ir gritando, inmundo, inmundo, para que la gente no se acercara a él. Porque eso es el pecado. ¿Sí? Nadie se acercaba al inmundo. ¿Qué? Nadie podría acercarse. Lo malo es que si hoy nos lo aplicaran así, pues no podríamos juntarnos tú y yo nunca más, ¿no? Por eso hablaba así, ¿sí? Del pecado como una enfermedad, ¿sí? Como la peor enfermedad. Pero ya hablar de eso también para nosotros ya no nos suena, o ya en nuestra mente dice, bueno, pues la enfermedad es una tragedia. No, es el pecado mata, es lo que quería decir Cristo. ¿Okay? ¿Cómo ve el pecado el hombre? Yo creo que lo podemos ver incluso en nuestras leyes, hermano. ¿Sí? Por ejemplo, en México no se aplica pena de muerte, ¿verdad? Pero para entender un poco a Dios, qué tan grave es el pecado para Dios, es viendo las consecuencias que dice la Biblia que hay para el pecado. ¿Okay? Porque es lo mismo en una ley terrenal, ¿no? Por ejemplo, el Código Penal aquí en México dice cosas como, hablando de robo a casa habitación, dice: cuando el robo sea cometido por 2 o más sujetos y lo hagan con violencia, ¿sí? Entonces la pena será de 5 a 15 años de prisión. Si hay una circunstancia que disminuya las posibilidades de defensa de la víctima, aumenta 5 años la pena. El homicidio, matar a alguien, es pena de 15 a 30 años. Si lo hace con más violencia, aumenta de 30 a 40 años. Y así, te digo, en las penas que pone alguien se ve la gravedad del asunto. A lo mejor, para entenderlo mejor, tenemos que ir a nuestras casas, ¿no? Con nuestras familias, ¿sí? No sé, si mi hija un día falta a la escuela sin avisarme, a lo mejor la encierro un mes o le quito la televisión por un mes, ¿no? Pero si crece más y un día roba y me llaman y está en la cárcel, caray, entonces ya... es decir, a la gravedad, mi castigo va aumentando también. Sí, a lo mejor ya la encierro 6 meses. Oye, pero si un día me sale con que está embarazada, no, a lo mejor hay papás que los corren de la casa, ¿verdad? ¿Por qué? Imagínate el mismo papá y los castigos. ¿Qué quiere decir? Bueno, haber faltado a la escuela fue poco grave, haber robado es medianamente grave y haber faltado a la moral es sumamente grave. Bueno,
cristianamente así tenemos nosotros un escalón. Escalón que la Biblia no da, ¿sí? Que la Biblia no nos muestra escala de pecado. Pero tú y yo pensamos, bueno, mentir, bueno, no es tan grave, ¿no? No es tan grave, ¿sí? Comerse una fruta, pues no es tan grave, ¿no? Oye, pero Adán y Eva, bueno, pero no es tan grave. ¿O sí es tan grave? Bueno, pelear. Mi esposa me dice algo y yo decirle lo mismo multiplicado por 10, pues no es tan grave. ¿O sí? Y tenemos eso, no es tan grave, ¿no? Y ese no es tan grave, lo único que muestra es que nuestra mente no es la mente de Dios, ¿verdad? Cuando Dios dice que al cielo no entran los mentirosos, hermano, entonces la mente del cristiano dice, está exagerando, ¿verdad? Y tristemente eso nos separa de Dios. No tener la misma mente de Dios, no pensar lo mismo, no estar de acuerdo con Dios, nos hace pecar, porque no vemos el pecado como Dios lo ve. Esa es nuestra tragedia, ¿sí? ¿Cómo se cura esto? Hay que conocer a Dios, hay que tener fe, otra palabrita tan pisoteada. ¿Fe qué es? Creer que no me da el coronavirus. No, mi hermano, fe es estudiar la Biblia y creerla. Creerla. Si el Señor dice que los mentirosos no entran al cielo, entonces cuando a ti se te sale una mentira, tendrías que tener miedo de que vas a ir al infierno. Eso es fe, ¿sí? Que bueno, en su momento ahondaremos en eso. La palabra más pisoteada por los cristianos, fe. Y en esto de salvación también fe. ¿Eres salvo? Sí, por fe. ¿A qué te refieres con fe? Pues a que yo creo con todo el alma que voy al cielo. Oiga, pero engaña a su esposa. Sí, pero yo tengo fe que voy al cielo. Esa no es fe, hermano. Fe es creer la palabra de Dios. Y si Dios dice que quítese de vosotros toda ira y toda gritería, esos son mandamientos, ¿sí? Fe es creer la palabra de Dios. Fe es creer que si un día estás discutiendo con tu esposa y la insultas, te acabas de ganar el infierno, ¿sí? Te acabas de ganar el infierno. Esa es fe. La fe que nos ha vendido el diablo es, puedes discutir con tu esposa, insultarla, pero yo tengo fe que voy a ir al cielo. Esa es la fe del diablo. Esa fe nos la ha vendido el diablo. Es un engaño, es lo más engañoso que hay. Esa no es la fe bíblica, ¿ok? La fe nos tiene que llevar a estudiar la palabra y a creerla. ¿Y cuándo podríamos confiar en que estamos camino al cielo? Cuando veamos el pecado como Dios lo ve. Cuando veamos una mentirita como Dios la ve. Cuando veamos una ofensita como Dios la ve. Ese día, hermano, en tu corazón tú podrías estar seguro de que estás camino al cielo. Sin embargo, ese día, casualmente, lo que menos creerás es que mereces el cielo. Así es la palabra de Dios. Allá en Lamentaciones 3, nos dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Y está hablando en el contexto de cuando te lamentas por una enfermedad, de cuando te lamentas por una prueba, de cuando te lamentas por cualquier dificultad. Y dice, laméntese en su pecado. Eso es lo que quiere. Ese día es el más maravilloso de nuestra vida, ¿sí? Cuando estás enfermo y estás en un hospital y estás orando, Señor, quítame esta enfermedad, Señor, ya sácame de este hospital, Señor, que no me dé coronavirus, Señor, ya dame trabajo porque ya no tenemos de comer, Señor, hasta que lo que decíamos al principio, ¿te acuerdas? Bueno, esa persona sí tienes que dejar hasta que el Espíritu la toque, y dice, y de repente un día dice, es que he pecado. Ese es el día de su salvación.
Laméntese no por lo que le pasa, no por la enfermedad, no por la pobreza. Laméntese en su pecado. Lo que le pasó a David, ¿te acuerdas? David había adulterado, había asesinado y andaba como todos los cristianos andábamos hoy. ¿Sí? Soy el rey y además estoy bien con Dios. Hasta que viene Natán, lo confronta con su pecado, el Espíritu lo convence y entonces dice: he pecado contra Dios. Y va, y el Salmo 51 nos muestra su arrepentimiento. Contra ti he pecado. Eso es lo que Dios quiere, ¿sí? No el día, tristemente, solo se llega al cielo justificados, hermano. ¿Has oído esa palabrita? Justificados. Es decir, siendo declarados justos. Es decir, tú te vas así como has visto en las películas, en las caricaturas, ¿no? Hay tal escalerita, subes y están las nubes y está la lista, ¿no? ¿Sí? Tiene que decir, José Ángel Lara es justo, ahí tiene que decir, es justo. ¿Sí? Para pasar al cielo. Pero hay dos tipos de justificaciones. La que nos hacemos a nosotros mismos, que es de la que hablamos hoy, no es tan grave. Oye, te salieron malas palabras, no es tan grave. Oye, viste cosas en internet, no es tan grave. No es tan grave, no es tan grave, yo me justifico, no es tan grave. Yo digo que no es tan grave. Lo triste es que cuando llegues ante Dios, solo hay una lista: pecados graves, todos, pecados graves. Ver muchachas en internet es pecado grave, ¿sí? Mentir es pecado grave. Nomás hay una lista: pecados graves. Tener envidia es pecado grave. Amar al mundo y las cosas del mundo es pecado grave. No hay otra lista: pecados graves, todos. Entonces, lo mejor es ponernos de acuerdo con esa lista, hermano. Todo pecado es grave. Todo pecado es aborrecible para Dios. Todo pecado necesitamos convicción de pecado. ¿Te acuerdas Job? Yo no sé si has leído el libro de Job. Mira esto, hermano. El Señor dijo de él que era varón recto. Y él pensaba que era un varón recto. Y entonces cuando le pasa lo que le pasa, vienen sus amigos y le dicen: es que tienes pecado. Y él dice: muéstrenmelo. Muéstrenme el pecado. ¿Quién podría acusarme de pecado? Y hasta se atreve a decirle a Dios: tú porque eres Dios, pero ven a la tierra para que veas lo difícil que es esto. Hasta allá al final, ¿no? Cuando dijo, hablaba cosas que no sabía. ¿Sí? Me arrepiento en polvo y ceniza. Ese es el día glorioso de las personas. Cuando nomás hay dos formas de llegar delante de Dios. Con tu justificación, ¿sí? No era tan grave. Ella empezó, esa es la favorita de los cristianos. Él empezó. Es que nunca cambió mi esposo. Y aquí está lo que usted dice. Pero yo nomás lo insultaba porque él me insultaba primero. Y está en los pecados graves. Entonces solo hay dos formas de llegar al Señor: con tu justificación o con la justificación de Cristo. Pero la justificación de Cristo necesita nuestro arrepentimiento y nuestra confesión de pecado. Y entonces Él paga por nosotros y Él nos perdona y nos limpia de toda maldad. Pero mientras no pase eso, el Espíritu es lo que insiste a darnos convicción de pecado, a un día dejar de lamentarnos por todo lo que nos pasa y no tenemos, y poner la mente en la mente de Dios. Es mi pecado. ¿Por qué tengo esta enfermedad? Es mi pecado. ¿Por qué me está pasando esto? Es mi pecado. Y a veces lo que más confunde a las personas. Bueno, pero yo estoy bien, yo tengo trabajo, yo tengo dinero, casa. Es Dios, dice en Romanos 2. ¿No te das cuenta que su bondad te guía al arrepentimiento? Es que no siempre agarra a palos Dios. Es que no es malo. Es que primero te bendice
pero cuando te bendice te está llamando, pero acuérdate que tienes pecado. Y la gente se confunde y dice, he de estar muy bien con Dios, pues todo me va de maravilla. Y como tenemos esos pensamientos, dice Dios, chin, le tengo que mandar un coscorrón. Pero es para ver si reconoce el pecado. Dios solo tiene ese negocio. Él quiere perdonar todos pecados. Él por eso se hizo hombre y pagó por los pecados. Y solo está en ese negocio de convencer a la gente de su pecado. Ojalá y no seamos materia difícil para Dios. Y ojalá el Espíritu Santo nos dé sensibilidad contra nuestro pecado. Cualquier miradita, cualquier pasadita en el celular, cualquier miradita en la calle, cualquier mala palabra que sale de nuestra boca, cualquier mentirita. Ojalá y el Espíritu Santo nos convenza de que cualquier pecadito, la paga es muerte. Y nos haga caer de rodillas y pedirle perdón a Dios. Cualquier pequeña cosa. Y más si tenemos una enfermedad grande, saber que Dios nos está. Laméntese en su pecado. Si las cuentas no salen, si hoy ya nos quedamos sin trabajo, saber que viene de parte de Dios. Eso es lo que está haciendo en el mundo, hermano. Con un triste virus, está llamando al mundo a que reconozcan su pecado. Pero bueno, el mundo es mundo. A los cristianos la pregunta es, ¿qué haces con tu pecado? ¿Lo reconoces? ¿Te sientes mal? Ojalá y vayamos adquiriendo una nueva visión y un nuevo sentimiento. Para el que reconoce su pecado, el evangelio es vida. El perdón es verdadero y nuestro Señor está esperándonos. Ojalá y más convicción de pecado. Más convicción de pecado. ¿Te acuerdas la oración de David? Examíname y ve si hay en mí maldad. Que a veces ni siquiera lo sabemos, pero nunca estás exento. Por eso David oraba, pues yo no estoy viendo nada, pero examíname y muéstrame mi pecado. Muéstramelo, muéstramelo. Y el Padre nuestro así nos enseñó a orar. Perdona nuestras ofensas y líbranos de la tentación. Dios los bendiga, mis hermanos. Gracias por estar aquí. Nos seguimos escuchando. Nos seguimos escuchando el próximo miércoles, si el Señor lo permite. Si tienes dudas, déjanoslas aquí abajo. Y ahí donde tú estás, únete a nosotros en oración. Ora ahí en tu casa para cerrar la reunión. Dios te bendiga, mi hermano. Hasta luego.